Ezequiel tiene más de 20 años de experiencia en dirección de empresas, en transformación organizacional, estrategia. Entre otras cosas, Ezequiel ha sido durante más de 10 años el director general de Tempe, que es el área o la empresa del grupo Inditex que fabrica todos los zapatos para todas las marcas, por ejemplo, ¿no? Ezequiel desde hace años además pues es consultor, es profesor en escuelas de negocio como el Instituto de Empresa y sobre todo es una mente siempre muy ávida de cómo es el futuro de la empresa. Y además es que ha pasado, que algunos le conocéis, por donde estáis las empresas ahora, como consejero de Mustang, que es una de las empresas de Creciendo, con lo cual pues también tiene esa parte de entender un poco cuáles son las necesidades desde el otro lado. Así que es una persona a la que le hemos pedido que, más allá de contarnos y darnos ahora esta ponencia sobre, que él ha titulado Cambiar la forma en la que cambiamos, y que creo que va a hilar muy bien con lo que hemos visto hasta ahora y también con la importancia de analizar, ¿no? Pues luego os contaremos un poquito más de cosas porque, de nuevo, es algo que queremos también aterrizar en aplicación directa a través del programa Creciendo. Así que, Ezequiel, todo tuyo. Yo os pido un aplauso para él. Muy bien, pues muchísimas gracias. Para mí la verdad es que es un placer. Cuando decía César lo de los 20 años de experiencia, me acordaba antes con Fernando de un proyecto hace 20 años, o sea, con lo cual ya tenía unos cuantos años de experiencia, que hace bastante más de 20 años lo de la experiencia, que en aquel momento estábamos hablando algo precisamente ya sobre el trabajo con datos y cómo anticipar la información y la complementariedad entre organizaciones para poder generar nuevos negocios, ¿no? Con lo cual yo creo que esa visión de Fernando que hemos tenido sobre la inteligencia artificial y la de Carlos me parece súper oportuna y muy complementaria a lo que vamos a hablar ahora. Sobre inteligencia artificial, el otro día me decía un buen amigo, comentábamos y nos reíamos como que la inteligencia artificial es como el sexo de los adolescentes. Algo que más o menos todo el mundo sabe lo que es. Hay algunos que van fanfarroneando más de lo que, o anticipando sueños húmedos que no han realizado todavía y que les gustaría. Otra gente que sí que tiene la capacidad y está haciendo muchas cosas, pero es muy discreto y efectivamente genera un valor, ¿no? Yo creo que esa como un ejemplo muy concreto de tratar de tangibilizar y poder ganar madurez, no ser adolescentes, sino ser capaces de ganar madurez y tangibilizar una de estas tecnologías que va a ser transformacional, como Carlos nos contaba en la primera etapa respecto a las capacidades y los skills de los equipos. Y por eso nos parecía interesante desde Creciendo el trasladar un mensaje de la importancia, aquellas cosas en las que el CEO tiene una responsabilidad inexcusable. Esas cosas que solamente el CEO puede hacer, y una de ellas entendemos que es el orientar la compañía hacia afuera, orientarla hacia el mercado, tratar de anticipar cuáles pueden ser esas necesidades y que estemos mirando y anticipando qué es lo que está ocurriendo para tratar de estar en cuál va a ser ese siguiente salto. Lo hemos llamado el cambiar la forma en la que cambiamos y vamos a hablar de 4 objetivos que los repasaremos más o menos rápido, porque también hablaremos al final sobre una de las ideas también, ¿no? en la que estamos trabajando y que tenemos avanzada, de convertirlo en un programa de acompañamiento para tratar de aterrizar en esas estructuras, esos niveles medios, que son los que nos permiten en el market también operativizar y conseguir esa visión del CEO, trasladarla a operaciones. Vamos a analizar estos 4 puntos: el contemplar el futuro para actuar, no desde un punto de vista contemplativo, sino para tomar decisiones y para convertirlo en acción. Unas operaciones que nos van a anticipar el modelo de negocio que tenemos. Las operaciones tienen que estar acompañándose a las necesidades futuras que hemos observado en el primer punto. Luego, cómo eso nos va a permitir esas capacidades que desarrollaremos, cómo podemos evolucionar y posicionarnos dentro del ecosistema para mejorar esa capacidad de orquestación. Y luego pues el crecimiento y la expansión, ese objetivo final que tenemos todos de crecer y honrar el nombre del programa en el que estamos, cómo conseguimos llevarlo a la realidad. Bien, contemplar el futuro. Yo creo que vemos muchísima información, estamos abrumados sobre el ritmo de evolución de la tecnología y cómo está transformando pues, el mundo, ¿no? Estamos en un mundo mejor,
hemos sido capaces de mejorar, casi eliminar la pobreza o reducirla, mejorar la educación, la tasa de alfabetización, los niveles de democracia, las vacunaciones, la mortalidad infantil, la confluencia de tecnología, procesos, capacidades, está haciendo que el mundo, como veíamos con Fernando, mejore, se acelere y se vuelva muchísimo mejor en los últimos años. Esto es ese crecimiento exponencial. Exponencial no es algo que estemos en máximos, es algo que se va a acelerar, que va a ser más extenso y que va a ser más intenso. Y tenemos un poco esta sensación de estar aquí. A mí me gusta este gráfico siempre trasladarlo como un punto de inicio por el problema que tenemos como CEOs de habernos criado dentro de un mundo lineal, pero vivir en un mundo exponencial. Estamos en una fase intermedia en la que ese nuevo modelo de negocio, ese futuro, va a evolucionar y generará muchísimas posibilidades, pero será más adelante. Nuestra realidad, nuestras operaciones suelen estar muy condicionadas al día a día, o el día a día nos podría absorber el 200% de nuestras capacidades, y ese futuro que estamos viendo, que tenemos por cierta fascinación por los nuevos modelos de negocios, no siempre lo vemos cercano. La perspectiva aquí, otra vez más, es el tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Y en qué momento van a ocurrir ese tipo de cambios para ser capaces de traer parte del futuro al presente? Que es la labor que tenemos que hacer. Esto es muy difícil porque se están acelerando, la propia aceleración se está acelerando. Yo estos días he estado viendo algunos de los webinars del Singularity University, el Summit Mundial que estaban haciendo, y en el que Peter... no sé el nombre ahora. Diamandis. Peter Diamandis, en su libro Abundance está hablando sobre cómo los factores que hasta un momento determinado podían limitar, como el capital, la capacidad de conexión, la salud, la inteligencia, el conocimiento, todos estos factores se están volviendo prácticamente disponibles, y tenemos esa sensación de lo que los americanos llaman vivir en un FOMO, ¿no? El fear of missing out. Están pasando tantas cosas, podríamos mirar tantas cosas cuando estamos mirando hacia afuera, que podemos quedarnos en la parálisis de no convertirlo en acción, simplemente estar diagnosticando y no saber exactamente cómo podemos aterrizar esos conocimientos. Y se está produciendo un cambio brutal, se está produciendo una transformación en los mercados de consumo. El consumidor no tiene la obligación de decirnos lo que necesita. Es una obligación de la empresa anticipar esas necesidades. Se está produciendo un cambio muy interesante. Los anglosajones utilizan las generaciones como uno de los elementos de clasificar las cohortes, ¿no? Los grupos de gente. Este no es un gráfico de España, es un gráfico del Reino Unido, pero creo que es bastante ilustrativo. Si viésemos generaciones, pues le llaman los premaduros, a los que nacieron hasta la guerra, 1945, el baby boom entre el 45 y el 60, la generación X entre el 61 y el 80, la generación Y, los millennials estarían ahí un poco y en medio, y la generación Z. Con este gráfico lo que me parece relevante es entender, cuando estamos hablando de consumidores finales, a qué gente nos estamos dirigiendo, o nuestro producto, qué rol es el que está teniendo dentro de ese consumidor y cuáles son sus necesidades reales y cómo puede afectar esto a nuestro negocio. Pensad simplemente lo que, pues mi padre nació en el 39, lo que para él era el automóvil como producto estrella, o lo que era su medio de comunicación, que era una carta formal, o lo que era el tipo de interacción que podía tener con una comunicación cara a cara. ¿Cómo evoluciona eso cuando pasamos a la siguiente generación, que el producto estrella era el teléfono, o en los siguientes, que era el SMS y el correo, o en la siguiente, que está siendo el smartphone, o cuál va a ser en la generación Z, ese producto estrella y las consecuencias que puede tener en cualquiera de estos vértices. Me parece interesante esto cuando vemos especialmente los volúmenes de población que hay. Más de la mitad de la población, entre un 35 y un 29% en cuanto a renta disponible, no población, disculpad, renta disponible, están ya en unos niveles que muchas veces podemos tener un paradigma desplazado. Lo que nosotros entendemos que es nuestro consumidor
y las necesidades que están teniendo son radicalmente distintas. Entonces, tratar de anticipar, simplemente con uno de los ejes que estamos hablando del cambio social. Detrás de un paradigma como este, es decir, cuando entendemos en qué entorno nos podemos estar moviendo, hay una transformación de lo que está ocurriendo en la industria. Está habiendo una disrupción en cualquiera de los parámetros, me da igual la línea que cojamos, y tratar de dar soluciones universales cuando están ocurriendo cambios de este tipo me parece bastante peligroso. ¿Cuál podría ser uno de los elementos? ¿Cómo podríamos aterrizar uno de estos elementos cuando estamos mirando hacia afuera, tratando de identificar conclusiones y tratar de llevarlas a nuestra realidad? Yo lo que propongo es llevarlo a 3 horizontes. Algo muy sencillo, el now, new, next. Anticipar cuáles van a ser esas ventanas de oportunidad y tener una visión del tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo nuevo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que tendré que hacer en un futuro que puede ser disruptivo? El problema es que muchas veces simplemente en el hoy estamos dedicando el 100% del tiempo. Aquí ese porcentaje de si es un 25 o un 60 o un 20, aquí podéis tener distintas visiones de cuál puede ser vuestra fórmula a vuestro nivel. Es decir, yo desde luego como CEO pues no daría más de un 50% en el hoy. Tendríamos que, hay gente que está viviendo, cuando las empresas, lo decíamos antes, respecto al trabajo organizativo, tenemos quizás que estar en una fase más del día a día y conforme vamos evolucionando tratar de anticipar. Y esto creo que es importante porque más que evaluar una determinada tecnología, si es buena, si es mala, o qué ocurre con un determinado grupo de clientes, o qué está pasando con la urbanización, o con un cambio respecto al modelo de globalización que tenemos en mente, cualquiera de los elementos externos, solamente una variable, lo que tenemos que pensar es qué ocurriría si fuese cierta dentro de nuestro modelo de negocio. ¿Qué implicaciones son las que puede tener? ¿Qué va a pasar con los aranceles? ¿Cuánto va a costar el transporte? En mercados en los que la huella de carbono pues está teniendo un 30% o un 40% de coste, ¿no? O sea, pequeñas cosas, son pequeños ejes que nos pueden transformar una industria. Y me preocupa esto porque muchas veces, cuando estamos hablando de esta proporción de tiempo, los nuevos entrantes van de la derecha hacia la izquierda. Van desde qué es lo futuro y de esto cómo lo puedo traer a la realidad. Mientras que las empresas que estamos establecidas solemos pensar más sobre qué es lo que tenemos y cómo podemos construir. Y la mala noticia es que los nuevos entrantes son como un ejército de hormiguitas que consumen cadenas de valor tradicional. No son mercados nuevos los que están creando. Están transformando los mercados tradicionales y ese futuro lo están trayendo al presente y modifican nuestra capacidad de crear valor. ¿Vale? Con lo cual creo que tratar de copiar esa visión más externa, más de irnos hacia cuál va a ser el siguiente salto, no cuál va a ser el siguiente fuego artificial, cuál va a ser el siguiente salto tecnológico verdaderamente relevante en nuestra industria y cómo podemos coger esa ola a tiempo. Segundo tema que queríamos hablar, operaciones que anticipan. Hay una evolución, decimos, los mercados de consumo se están transformando y lo estamos viendo en gratificaciones instantáneas, gente que está actuando como prescriptor, introduciéndose entre el productor o el distribuidor en la cadena de valor, mucho más experiencias y estilo de vida que productos. Una transformación, yo creo que global, que está haciendo que surjan nuevos modelos de negocios, una disrupción que sobre estas nuevas necesidades surgen modelos de negocio distintos. Nuestras capacidades tienen que anticipar cuáles van a ser las necesidades de esos modelos de negocio. Pues hay veces que estarán más centrados en lo que es cómo está cambiando la oferta o cómo cambia la demanda, o si el nivel de cambio que está ocurriendo pues es, digamos, modesto, es más de mejora continua o de optimización, o si estamos teniendo cambios disruptivos. Con estas necesidades que hemos sido capaces de anticipar y de generar valor, están muchas veces fundamentadas sobre capacidades que se han trabajado dentro de los programas de Creciendo y que son clave el desarrollar. Estas tecnologías no son de este siglo, son del siglo pasado. El trabajar con agilidad, con design thinking y con DevOps en un entorno constante de desarrollo y de operaciones creo que es más necesario que nunca. El estar actualizando constantemente nuestro modelo operativo para poder, desde ese beta constante, el desarrollar nuevas soluciones que podamos, ese conocimiento que estamos identificando en el mercado, trasladarlo a la realidad de la manera
más ágil posible. Y creo que esto es más importante que nunca porque el cliente, o sea, lo que tenemos que identificar es aquellas cosas que el cliente no sabe explicarnos. El siguiente gran salto, y esa es nuestra responsabilidad, qué es lo que necesita, pero no sabe explicar. Si somos capaces de reorientar más la organización hacia afuera, mirar sobre esas necesidades, partir de esos insights y a partir de ahí generar capacidades para poder dar respuesta, podemos transformar las industrias. Hay un ejemplo, ahora veremos, que es un ejemplo conocido, pero yo creo que y recurrente, pero muy ilustrativo, que está trabajando desde hace pues más de 20 años con esta visión, el transformar una visión piramidal a una visión más central, una visión agile, en la que nuestro equipo, nuestro comité de dirección es un órgano de soporte, es un sponsor para la generación de iniciativas, para grupos, cachos de personas o personas, nuestra empresa vista por agrupaciones dinámicas, líquidas, de equipos que están dando soporte a esas capacidades y a esas necesidades que tenemos. Esto, cuando estamos pensando con esta visión, pues es muy eficiente, una visión jerárquica y que puede ser interesante si queremos plantear un organigrama desde un punto de vista jerárquico, pero cuando estamos hablando desde un punto de vista funcional y capacidades, la visión que tenemos que tener es mucho más ágil, es mucho más de equipos de desarrollo que nos puedan dar esa capacidad de adaptarnos mejor al entorno. Y para esto creo que tiene que haber, en algún sitio donde lo estamos implantando, tiene que haber primero una transformación anímica del equipo. Esto no es una transformación técnica. Tenemos que entender las cosas de una manera distinta. Tenemos que conseguir que los equipos se orienten también hacia afuera, tengan esa capacidad, sean receptivos. Digo esto porque, y es una de las conclusiones, lamentablemente la innovación no es un proceso democrático. No podemos hacer una votación y poner de acuerdo a nuestro comité de dirección sobre un determinado aspecto a implantar. El CEO tiene que tomar ese rol de Chief Innovation Officer. Tiene que tomar el rol de identificar cuál es esa visión, cuál es ese seguimiento, apoyarse con el equipo y tener la determinación de movilizar a los equipos para que piensen de una manera distinta y sean capaces de organizarse y transformar y desarrollar las cosas de una manera distinta. Bien, esto en la empresa tendremos una posición dentro del ecosistema, es decir, al final sabemos que estamos cambiando este mantra que observamos en el mercado, ¿no? Y que tratamos aquí, yo creo que para compartir el dolor de repetírnoslo, el pensar como ecosistemas y el tratar de desarrollar las capacidades que nos permitan implantarlo de una manera efectiva, pero de la empresa de la izquierda y la de la derecha se parecen pues como un huevo y una castaña, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Pasar de pensar en empresas, ¿no?, a más partnerships, ecosistemas, una competencia, soluciones más complejas, relaciones, son visiones distintas de empresa. Y esto nos supone también una evolución en lo que es nuestro modelo de negocio. Están convergiendo muchos modelos con estos nuevos entrantes que actúan desde un punto de vista disruptivo, desde la posición de comercio, de servicio o de producto. Van generándose ecosistemas, gente que entra y es capaz de generar la plataforma y empieza a orquestar. Yo creo que la aspiración que deberíamos tener es, por lo menos, definir ese proceso de una manera clara. El framework sería identificar, como se ha compartido en muchos talleres, ¿no?, de Creciendo, lo que son los roles, el mapa, la historia que tenemos que dar al consumidor, la parte de insight y la parte más de design thinking, de dónde estamos partiendo para poder generar ese verdadero valor, como comentaba Fernando también, y sobre ese análisis del ecosistema verdaderamente ser capaz de utilizarlo, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho, que ya sois veteranos, muchos, cuántos habéis desarrollado vuestro mapa de ecosistema? Todavía pocos, es decir, yo creo que somos conscientes, pero nos cuesta desarrollarlo, nos cuesta inocularles este veneno a los equipos, que piensen desde un punto de vista sistémico, no solamente desde un punto de vista interno, ¿no?, de la organización como recurso, sino más como capacidades de interacción, ¿vale? Pues yo creo que esto es uno de los trabajos a fortalecer. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo dinero fuera. O sea, se mide en trillones el valor que pueden capturar los disruptores. Conocemos algunos, es decir,
si vamos más desde el punto de vista del retail, o más B2C o B2B, si estamos viendo dentro de eso cualquiera de las interacciones, cualquier industria en la que estamos, cuando ese coste marginal de crecimiento que dentro de un ecosistema plataformizamos y somos capaces de reducirlo, ahí es cuando verdaderamente empezamos a trabajar desde un punto de vista exponencial. Esa es la verdadera oportunidad de crecer. Es entender, o es que nuestros equipos entiendan y estén alineados, que la ventaja competitiva es una ventaja competitiva nodal. La capacidad que yo tenga de interconectarme de una manera adecuada con los partners adecuados y con la fortaleza adecuada me va a permitir ser capaz de desarrollar un modelo adecuado. Y por último, el crecimiento, que es al final la variable resultante, lo que queremos conseguir, ¿no? En esa combinación que nos mostraba Fernando, pues necesitamos, sobre esa visión, con el producto que tenemos, con nuestros recursos, ser capaz de convertirlo al final, como decía un amigo mío judío, en temas espirituales, o sea, en las cosas que afectan al espíritu. Yo creo que aquí, ahora que hemos sufrido recientemente todos los presupuestos, o que algunos estarán terminando de cerrarlo con la última versión o ajustes finos, realizando las evaluaciones de desempeño, fijando objetivos del año, una de las cosas que estoy viendo es, o sufriendo, es uno de los problemas internos que tenemos, y es el confundir nuestro producto con el ego. Confundimos nuestro ego con los productos que tenemos y tratamos de defender ciertas cosas que ya no son tan ciertas como eran. Y esto presupuestariamente lo mantenemos, ¿vale? Creo que uno de los principales problemas que están teniendo las empresas a día de hoy es tomar ciertas asunciones que ya no son válidas y que además no hemos testado en el mercado, ¿no? Algunas respecto al qué, cómo fijamos los objetivos, cuáles son las capacidades del cliente, cuáles son el verdadero potencial que tienen los clientes, por qué están dejando de comprarnos y están yendo a otro tipo de soluciones, por qué no estamos creciendo todo lo rápido que queríamos con ciertas líneas. Estamos, creo que, con un efecto bola de nieve en el que todavía, por tratar de defender ese now, esa situación, estamos negando el new. Ya no es que estemos pensando en el next, simplemente lo negamos. Y tratamos de, cómo no va a ser válido, una venta push, de defender ciertas cosas que a lo mejor en nuestro interior sabemos que no son válidas, pero lo convertimos en una asunción y creo que se convierte en un problema. Porque estamos con mercados transformados totalmente por la tecnología, con productos canibalizados por los disruptores, con canales que se están transformando, ya no es que se estén digitalizando, es que están dejando de existir y están surgiendo otros nuevos donde ni siquiera tenemos los conectores para interactuar en ciertos marketplaces. Hay gente que le estás hablando de marketplaces B2B en sectores y ya no es que no estén conectados, es que los desconocen. Y esto es una transición. Yo creo que es pasar de una situación actual, esto presupuestariamente no lo podemos muchas veces aterrizar, pero tampoco lo podemos negar. O sea que no somos capaces de trasladarlo todo y dar ese pasito para atrás, ¿no? Para reorientar. Yo creo que esto tenemos que hacerlo de una manera prospectiva y anticipando sobre todo con lo que es esa gasolina para el crecimiento. El negocio actual debe ser esa gasolina que nos permita generar el nuevo negocio, que nos permita reinvertir en las nuevas capacidades y posicionar esas necesidades que estamos viendo en el mercado. El ejemplo que os quería poner, que es, os lo sabéis todos, pero creo que es muy ilustrativo los matices, ¿vale? Es el ejemplo de Apple. Y no quiero arrancar en el iPhone, quiero arrancar antes. Quiero arrancar con el Macintosh. Cuando en 1984 se plantea el lanzamiento del Macintosh, hay un libro muy interesante, ya muy antiguo, de Pepsi Apple, ¿no? Que escribía sobre John Sculley y cómo había sido esa transición, y ya se hablaba de design thinking en ese momento. O sea, el verdadero origen del Macintosh, que transformó la forma en la que concebimos la informática y la interacción hombre-máquina, se desarrolló desde un punto de vista de diseño y tratando de generar insights que fueron válidos a lo largo de toda la historia de Apple. ¿Sabéis cuál es el principal insight para la generación del iPhone? ¿De dónde surge el nacimiento del iPhone? Fue un ejercicio de design thinking.
¿vale? En ese ejercicio llegaron a la conclusión de que la gente se sentía estúpida utilizando la tecnología. De que tenías el teléfono y cada vez tenía más tecnología, le añadíamos nuevas funcionalidades, pero te hacía sentir estúpido porque no conocías cómo utilizarla. Te intentabas conectar a una red y no podías, querías acceder al banco y te costaba, ¿no? Ibas a comprar un libro pero no tenías el medio de pago, ¿no? Y no era culpa del cliente, pero se sentía culpable. Detrás de esta idea estúpida, que es la misma sobre la que se fundamentó el nacimiento de la conceptualización del Macintosh, después del Lisa, se cambió para tratar de ganar más cercanía a esa necesidad del cliente, acercar a la verdadera necesidad, a eso que el cliente no nos sabe contar, pues tuvo un momento de crecimiento brutal, pero a ese cerdo también le llegó su San Martín. Nació, creció, llegó un momento de madurez, pero Apple tuvo la habilidad de poder generar y explorar nuevos productos. Lanzó el iPhone, que lo conocemos todos, ¿vale? 850.000 millones más tarde. La posición de Apple es que tenemos una empresa en la que el peso que están teniendo las tecnologías iniciales, ese negocio principal que era la tecnología en la microinformática, centrada en usuario para ciertos, ha perdido mucho peso. Tenemos ahora un peso muy importante del iPhone, pero tenemos otro tema más interesante, que es la capa de servicios que hay arriba. Hasta esta época, hasta el 2016-17, todavía no había empezado Apple a ponerse verdaderamente serio con los servicios. Sobre esa capacidad, el nuevo modelo de crecimiento que están generando, ese ecosistema le está permitiendo verdaderamente, le va a permitir convertirse en una plataforma de distribución de servicios. Hasta ahora han sido ciertas aplicaciones, ahora es donde verdaderamente se va a poner interesante el juego. Mirad las posibilidades solamente que están desarrollando conforme va evolucionando el tema en los últimos años, con nuevos servicios que, fundamentados sobre las tecnologías, son capaces de cambiar y generar nuevas oportunidades de negocio. Conclusión, algo tan estúpido como ese insight de la gente se siente incómoda utilizando un determinado producto, en lugar de ser vanidosos y haberlo proyectado hacia afuera, esa reflexión interna es capaz de transformar una empresa y muchas industrias, ¿vale? Pero yo creo que requiere el punto de humildad y el punto de determinación de tenemos que cambiar. En definitiva, ¿por qué os hablaba de esto? Porque creo que tenemos que reorientar la forma en la que estamos cambiando. Creo que hemos sido muy buenos en la parte de la izquierda, en la parte más crítica y analítica, y creo que viene un momento ahora en el que, con todos los cambios que están ocurriendo fuera, el design thinking, el agile, el DevOps, es decir, todas las tecnologías mucho más experimentales y mucho más de operativización, nos van a permitir mejorar ese punto dulce que tenemos, en el que alineamos nuestras operaciones, que es como estamos, con nuestras tácticas, que es lo que queremos hacer, con nuestra estrategia, que es como deberíamos estar. O sea, tenemos que hacer el punto del centro mucho más grande. Ahí es donde verdaderamente vamos a cambiar. En la medida en la que desarrollemos solamente desde un punto crítico, no lo vamos a hacer. Creo que tenemos que ganar muchísima más conexión, tenemos que reorientarnos mucho más hacia afuera, ¿vale? Y tenemos que ganar pues en analítica, pero también en diseño, también en gestión de producto, la capacidad de poder avanzar. Esta es la idea que tenemos dentro de este programa de acompañamiento, que ahora os comentará César, que queremos trabajar sobre contemplar ese futuro para actuar, esos modelos operativos que están anticipando las necesidades de mercado, cómo podemos mejorar la orquestación en el ecosistema y generar un crecimiento dentro de un mundo que es disruptivo. Es operativizable con algo similar a esto. Podemos generar, yo creo que el tener unas etapas y unas fases en las que generemos nuestra visión de dónde estamos y cómo podemos fasear nuestro producto, cuáles son los hitos y los KPIs, cuál es nuestro baseline actual y en qué momento deberíamos estar, de qué forma, con qué hitos transformacionales, y esto convertirlo en capacidades. Si no somos capaces de trasladarlo a distintas iniciativas y capacidades que tenemos que tener esa visión un poco secuencial y posibilista, luego puede que cambie, ¿no? Pero como framework, el partir de una planificación y reorientar para conseguir ese, pues aterrizar esas ideas y reorientar más la compañía hacia afuera, es lo que nos hará no perder tiempo, ¿no? Y esa capacidad yo creo que solamente la puede hacer el CEO.
Solamente el CEO puede reorientar la visión y convertirse en ese Chief Innovation Officer, ¿no? Reorientando estrategia y ejecución, haciendo esa experimentación mucho más sólida y utilizando pues, unos mejores insights también para poder generar con el mercado, ¿no? No hace solamente 10 años que se lanzó el iPhone, ¿no? No es tanto tiempo, 11 años, 10 efectivamente, vamos por el 11, efectivamente, vamos por el 11, pero fijaos una cosa, el otro día con un amiguete, es una frase que me gusta ponerla para acabar, para que veamos un poco el valor del tiempo. Haceos esta reflexión, ¿vale? 30.000 son los días de una vida de 82 años, ¿no? Que es la esperanza media. Si al nacer nos estuviesen dando solamente 30.000 euros, sin forma de ganar ni un euro más, seguro que no malgastaríamos, ¿no? Pues aceptamos más malgastar el dinero que el tiempo. Pero es muchísimo peor malgastar el tiempo porque ni siquiera sabemos cuánto tenemos. Creo que marcarse objetivos, ser determinista, conseguir que el equipo tenga la misma visión y orientarnos mucho más al mercado, creo que es lo que nos va a permitir cambiar la forma en la que cambiemos. Muchísimas gracias.